Hola, el día de hoy vamos a hablar del diencéfalo. El diencéfalo es la región central del cerebro. Este estará rodeado por los hemisferios cerebrales. Otra definición sería el conjunto de estructuras nerviosas que rodean el tercer ventrículo, que aquí está representado de color morado. Las estructuras que formarán al diencéfalo va a ser el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo. Hablando del tercer ventrículo, podemos decir que esta es una cavidad que se encuentra en la parte media del cerebro. Se comunica con el cuarto ventrículo por medio del acueducto mesencefálico. Y el tercer ventrículo se comunicará con los ventrículos laterales, que son dos, mediante los agujeros interventriculares, o también llamados de Monro. La cavidad presenta dos paredes laterales, un suelo y un techo. Aquí tenemos un dibujo que nos ayudará a visualizar cuáles son las porciones del tercer ventrículo. Comenzando con las paredes laterales, estas estarán divididas en dos partes por el surco hipotalámico. Este surco se extiende desde el acueducto mesencefálico hasta el agujero interventricular. La zona superior al surco es amplia y corresponde al tálamo, y la zona inferior será el hipotálamo. La pared anterior estará formada por la lámina terminal y la comisura anterior. La lámina terminal es una capa muy fina nerviosa que va de un hemisferio a otro y se extiende desde el pico del cuerpo calloso hasta el quiasma óptico. El techo estará representada por la lámina ependimaria, que salta entre ambos tálamos, es decir, que está unido en los tálamos, y se va a asociar con la pía madre para formar la tela coroidea del tercer ventrículo. Adheridas a la tela coroidea habrá dos plexos coroideos del tercer ventrículo, y sobre estos dos plexos estará el cuerpo del fórnix. A los lados de la línea de adherencia de la lámina ependimaria habrá un engrosamiento que le llamaremos la tenia del tálamo. Aquí tenemos un pequeño diagrama que hay que recalcar que no está anatómicamente correcto, simplemente se hizo de esta manera para fines didácticos. Esto es una representación de las porciones del tercer ventrículo. Explicando nuevamente, esta porción sería el techo. Entonces aquí tenemos a la lámina ependimaria, que ya hemos dicho que salta entre ambos tálamos, es decir, que estará unido a los tálamos. Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. Y toda esta representación de color rosa sería la lámina ependimaria. Y habíamos dicho que si la lámina ependimaria se une a la pía madre que está más cercana, es decir, a la pía madre vecina, la unión de estos dos originaría la tela coroidea del tercer ventrículo. Entonces, esta representación de color rosa más la verde formarían la tela coroidea. Habíamos dicho que va a haber unas estructuras que están adheridas a la tela coroidea, que va a ser los dos plexos coroideos del tercer ventrículo, que serían estos que están representados de color rosa. Y habíamos dicho también que sobre estas estaría el cuerpo del fórnix. También podemos nuevamente recalcar lo que se encontraría en la pared anterior, que aquí tenemos dos círculos como de un color verdoso azul que representarían la lámina terminal y la comisura anterior. Eso en la pared anterior. Y por último, en la pared posterior, esta está mal definida, pero podemos encontrar algunas estructuras. En la parte posterior tenemos unos 3
círculos azules. Estos van a representar a la glándula pineal y a las comisuras avenular y posterior. En el espesor del labio dorsal vamos a encontrar a la comisura venular, eso en la parte dorsal, y en la parte ventral estará la comisura posterior o también llamada epitalámica. Bajo esta comisura posterior o epitalámica encontraríamos el orificio del acueducto mesencefálico. Por último, esta representación que tenemos aquí sería el suelo. El suelo del ventrículo se extiende desde el orificio del acueducto, que podemos decir que es esta porción en amarillo, hasta el quiasma óptico, que es esta porción de color naranja. Ahora procederemos a estudiar los recesos. Habrá unos cuantos recesos en relación con las paredes del ventrículo. Por ejemplo, esta de color amarillo sería el receso infundibular, que es representado por un declive y está detrás del quiasma óptico. Entonces, si hay un quiasma óptico, también tenemos un receso óptico, que se forma en la unión de la lámina terminal con el quiasma. Luego, acá arriba de un color verdoso, tenemos el receso suprapineal, que se forma entre la lámina ependimaria del techo y el labio dorsal del tallo de la glándula pineal. Y abajo estaría el receso pineal, que estará entre los dos labios de la glándula. Por último, hablaremos de las comunicaciones. Ya habíamos mencionado al agujero interventricular, que va a ser aquel que va a comunicar al ventrículo lateral con el tercer ventrículo. Y por último habíamos mencionado también al orificio del acueducto mesencefálico, este que se dispone por debajo y por delante de la comisura posterior. Ahora hablaremos de los órganos circunventriculares, es decir, los órganos que están alrededor del tercer ventrículo. Comenzando primero con el tálamo. El tálamo constituye el conjunto nuclear más voluminoso del diencéfalo, es decir, es el más grande. Estará en los flancos del tercer ventrículo y el extremo anterior del tálamo es estrecho, mientras que el extremo posterior es más ancho, y a ese lo vamos a llamar pulvinar. También podemos decir que tiene 4 superficies, una dorsal, una ventral, una medial y otra lateral. Comenzando con la superficie dorsal. La superficie dorsal tiene forma de un triángulo, es decir, que el vértice se va a proyectar hacia el agujero interventricular. Estará limitada medialmente por la ténia del tálamo y lateral por el surco optoestriado, que la va a separar del núcleo caudado. Un surco poco profundo, llamado el surco coroideo, va a recorrer toda la longitud de esta superficie. Y sobre ella vamos a encontrar a los plexos coroideos del ventrículo lateral. Ahora, estudiando su superficie medial, vamos a tener que estar cubierto por el epéndimo, y este formará la porción superior de la pared lateral del tercer ventrículo. Esta está comprendida entre la ténia del tálamo, que es esta porción en azul, por arriba, y por debajo estaría el surco hipotalámico. Las superficies mediales de ambos tálamos también están unidas por un puente de sustancia nerviosa denominado adhesión intertalámica, pero esto solo es en algunos casos. Solo algunas personas tendrían esta adhesión intertalámica.
decir, los tálamos pueden estar unidos o no. Ahora, en su superficie ventral, lo más importante es que va a tener conexiones. Estas conexiones vienen de niveles inferiores del sistema nervioso. Pasando ahora a su pared o su superficie lateral, esta zona es donde salen gran parte de las fibras que conectan el tálamo junto con otras estructuras. Entonces podemos decir que por delante entran y por la parte lateral salen. Ahora veamos su extremo anterior y el extremo posterior. El extremo anterior del tálamo está abultado y lo vamos a llamar tubérculo anterior, mientras que el posterior estará representado por un relieve llamado pulvinar. En su estructura general, podremos decir que el tálamo tiene núcleos talámicos. Hay que observar que en el interior del tálamo está atravesado por láminas, que son fibras mielínicas. Estas láminas las vamos a llamar lámina medular interna. Y estas en el extremo antero superior, es decir, esta porción que estamos viendo aquí, las láminas se van a bifurcar haciendo esta forma. Y gracias a esta forma se dividen en tres territorios. Tenemos el territorio lateral, el medial y el anterior. Cada uno de estos territorios tendrá núcleos talámicos, que serían, por ejemplo, estos puntitos. Prosigamos ahora a estudiar al hipotálamo. El hipotálamo es una región con forma de cuña que va a formar parte del suelo y las paredes del tercer ventrículo. Tiene gran importancia en la actividad visceral. También ambos hipotálamos, porque son dos, tienen la apariencia de dos láminas nerviosas, una derecha y una izquierda. Estas láminas nerviosas se van a unir al suelo del tercer ventrículo. La porción del hipotálamo que forma el suelo del ventrículo va a ser la porción que se asoma en la base del cráneo. Y a esta la vamos a llamar el rombo hipotalámico, que es esta estructura que tenemos aquí, el rombo hipotalámico. Dicho rombo se encuentra limitado por delante por el quiasma óptico, por delante y hacia afuera por los tractos ópticos. Y también va a tener unos bordes internos que va a ser por los pedúnculos cerebrales. En el centro del rombo hipotalámico hay unos relieves. A estos los vamos a llamar los tubérculos mamilares. Entonces, para resumir esta porción, decimos que el hipotálamo, parte del hipotálamo va a sobresalir y la parte que sobresale se le llama rombo hipotalámico. Las porciones que están anteriores van a tener la palabra óptico. ¿Sí? Lo que está adelante se llama quiasma, pero lo que está delante, incluso se sale, es decir, está afuera, se le llama tracto. Y lo importante de esto es que en su interior vamos a tener los tubérculos mamilares. Para irnos después al siguiente dibujo, volveremos a analizar este, ya que aquí tenemos la palabra metatálamo. Entonces, ¿qué es el metatálamo? Es el conjunto de los cuerpos geniculados. ¿Cuáles son los cuerpos geniculados? Van a ser estos dos circulitos. Son importantes núcleos que estarán debajo del relieve pulvinar. Es decir, esto es parte del tálamo.
Entonces tenemos dos cuerpos geniculares, el lateral y el medial. La unión de estos dos formarán el metatálamo, que si lo vemos al exterior sería esta porción que vemos aquí en rosa. También otra cosa que hay que volver a retomar va a ser cómo esta lámina medular atraviesa el tálamo. Y pues recordemos que estas láminas nos van a dividir estas regiones, ¿no? En lateral, medial y anterior. Igualmente aquí tenemos otra representación de cómo se forman los núcleos talámicos. Entonces, ¿dónde se encuentran los núcleos talámicos? Se encuentran en la parte anterior superior del tálamo, en estas tres regiones. ¿Y quién va a delimitar estas tres regiones? La lámina medular. Entonces volvemos a recapitular que los núcleos talámicos pues es un conjunto de neuronas. Ahora veamos al subtálamo. Una forma fácil de entender dónde se encuentra el subtálamo, simplemente hay que recordar que toda palabra que tenga sub significa que está debajo. Y subtálamo significaría debajo del tálamo. Entonces aquí tenemos el tálamo y aquí estaría el subtálamo, ¿no? Desde el punto de vista estructural, el subtálamo tiene varios núcleos neuronales, que son estos puntitos amarillos. Algo importante es que el núcleo rojo, aquí lo vemos, y la sustancia negra van a penetrar absolutamente al subtálamo. Para terminar, revisaremos al epitálamo. El epitálamo estará formado por la avénula, la glándula pineal y las comisuras avenulares, que es y posterior o también llamada epitalámica. En primer lugar vemos a la glándula pineal o también llamada epífisis. Esto es un órgano endocrino que es importante para regular ritmos cardíacos. La avénula, que es esta pequeña porción en rosa, esta zona diencefálica ocupará un espacio llamado el triángulo avenular. Y esto estará junto al tercer ventrículo entre la ténia del tálamo y el pulvinar. Y está separada de este por el surco de la avénula. Y la avénula está formada por núcleos avenulares, que puede ser medial y lateral. Y ambas avénulas estarán conectadas mediante la comisura avenular. Entonces, en general, de toda esta estructura avenular, podemos decir que la avénula es una zona muy pequeña y como está muy pequeña, tiene que estar en una porción más grande y para que no se pierda, tenemos que llamar a esta porción triángulo avenular. O sea, hay que recalcar mucho avenular, por supuesto que esta estructura es muy pequeña. Entonces, las estructuras avenulares son tan pequeñas que tienen que estar conectadas para que no se pierdan. ¿Por quién estarán conectadas? Por las comisuras avenulares. Y la avénula, como toda estructura del sistema nervioso, estará formada por núcleos. Entonces, si estamos hablando de la avénula, ¿cómo llamaremos estos núcleos? Los núcleos avenulares. Y como son varios, podemos dividirlos en medial y lateral.